Está súper bien, Juan. Entonces, seguimos entonces con este ciclo de neumología. Un placer, como siempre, Juanca, por esta colaboración. Espero que puedan aprovechar los colegas. Y nada. ¿Ahora sí se escucha claro? Sí, se escucha. Ya, acá. ¿Me avisas por WhatsApp, por favor, si es que se va la señal o algo por el estilo? Porque me está fallando una red últimamente, para ver si me conecto a otro lado, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver el tema de tuberculosis, muchachos. Es un tema interesante. En Sudamérica, más que todo, TB es un tema muy rentable. Y bueno, en Perú igual, porque forma parte del día a día. Si bien es cierto, biológicamente, países de primer mundo, no es tan frecuente, pero hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Ya que se le conoce como la gran simuladora. Te puede simular diferentes enfermedades y es un cuadro subagudo crónico, no es un cuadro agudo como tal. Entonces vamos a hablar diferentes definiciones que debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos de tuberculosis. Lo que quiero que recuerdes con respecto a su microbiología, puntos muy clásicos y muy importantes, es que se le conoce como un bacilo alcohol resistente. Y esta característica es la que todos sabemos, le da la característica de que es resistente a muchos fármacos y es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando veamos diferentes estadios al momento del tratamiento farmacológico, va a cambiar. Es un aerobio netamente estricto. ¿Qué quiere decir? Necesita, no es facultativo, es estricto. ¿Qué quiere decir? Necesita de una localización o zona netamente donde haya bastante oxígeno. Por eso, frecuentemente se localiza a niveles pulmonares. Y ahí vamos a explicar un poquito, y quiero que recuerdes a grosso modo tu fisiología, porque cuando nosotros hablamos de alguna infección o una reinfección, se localiza en los ápices usualmente. Porque recuerda, si recuerdas tu oficio, las zonas de West. Recuerda que en la zona número uno, que es la zona de ápice, es donde hay más ventilación que perfusión, ¿no? Recordando. No forma esporas, menos mal, y su duplicación es lenta. Al ser su duplicación lenta, lo hace difícil al momento del diagnóstico mediante cultivo, ya que se demora bastante tiempo. Su duplicación es muy lenta. Por eso también fue una forma, su gol está en hacer cultivo, pero sin embargo, al ser tan lento su crecimiento, dificulta mucho este tema. Entonces, lo que te van a preguntar en ciencias básicas, o lo que tienes que tener en cuenta con respecto a esto, es que los ácidos micólicos, ¿correcto? Los ácidos micólicos son los que le dan las características de bacilo resistente, ¿no? Son los bacilos, los ácidos micólicos. Ahora, te he puesto este verdecito, ¿ya? Que dice lo que es el lipo, yo me acuerdo siempre por lipo, ¿ok? Arabinomanano, que su característica o su función principal es evitar la fagocitosis. Es evitar la fagocitosis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando a grosso modo quiero que recuerdes esto? Cuando tienes un macrófago, y este cuadradito es la TV, ¿ya? Cuando el macrófago quiere fagocitarlo, cuando intenta fagocitarlo, actúa este liporaminano que evita la fagocitosis dentro del macrófago, evita que los fagolisosomas actúen y destruyan al micobacterium. Esa es la función. Son las únicas dos formas que yo quiero que reconozcas de su patogenia, su microbiología, que recuerdes. El lipoarabinomanano y lo que es los ácidos micólicos. ¿Ya? Son las dos que quiero que recuerdes. Ahora, con respecto a su contagio es básicamente respiratorio gran parte, un 95%. Recuerda que la TB crece gran parte intracelular. Tiene un crecimiento altamente intracelular. Y por regla general que debemos tener en cuenta, todo paciente con TB tenemos que descartar VIH, porque es un paciente con inmunosupresión, característico. ¿Ya? Es algo que debemos tener en cuenta y aquí evalúa lo que es la citometría de flujo. ¿Ya? Recuerda, es un aerobio estricto, es inmóvil, no es porulado. Muy bien. Ahora, ¿cómo forma su etiopatogenia? ¿O qué tipo de reacción te genera? Lo que te van a preguntar de las 4 tipos de reacciones de patología, la que te genera la tipo 4, que es la que se encuentra mediada por linfocitos T. ¿Qué quiere decir? Es una reacción tardía, ¿ya? Es una reacción totalmente tardía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre la activación mediante el macrófago, basta que todo lo que es interferón gamma. Recuerda que el interferón gamma activa el linfocito. Y yo quiero que recuerdes que el macrófago, por su vía clásica, que es por la vía TH1,
se activa, porque recuerda que por la vía TH2 es su activación alternativa, y el macrófago adquiere funciones de reparación tisular por vía TH2, pero la que todos conocemos siempre, sabemos que el macrófago fagocita cuando es por la vía TH1. Va a secretar interferón gamma, que esto lo que hace es activar al linfocito. El linfocito hace presentación de antígenos y recuerda que en el sistema inmune ocurre bastante lo que es la mayor expansión posible. Y vuelve a repetir el ciclo, a grosso modo quiero que recuerdes eso. Por eso el interferón gamma es importante. Al momento de hacer para ver si el paciente tiene una infección latente o si ha estado expuesto. También formamos el famoso IGRA, ¿no? IBRA, que todos conocemos. Entonces, del punto de vista anatomopatológico, cuando ocurre el proceso de fagocitosis, entre comillas, lo que es el sistema inmune, al no poder destruirlo, forma una cadena que lo cierra para que no salga. Y esto es el famoso granuloma, que todos conocemos. Granuloma. Y este es como, lo que quiero decir como regla general, cuando tú leas granuloma, sea cuando estás diferenciando, por ejemplo, en enfermedad de Crohn, veas granulomas calcificantes o granulomas no calcificantes, recuerda, granuloma calcificantes, ¿por qué? Porque te da un tipo de necrosis gaseosa la tele. Recuerda, te da una necrosis gaseosa, ¿ya? Entonces, cuando es calcificante, en cualquier enfermedad que tú veas, o en cualquier zona de biopsia, lo que tú quieras, calcificante, piensa por ahí en tuberculosis. ¿Por qué? Porque el tipo de necrosis característico de TB es necrosis gaseosa. Entonces, al formar una detención, una pared, contiene al Mycobacterium, que esto se le conoce como la infección latente. Y es aquí donde se aplica el famoso PPD, que si la persona puede que tenga la infección, pero no te desarrolla la enfermedad. Y es aquí donde te genera el PPD positivo. El paciente ha estado expuesto. Si nosotros que estamos mucho en el ambiente hospitalario, probablemente algunos de nosotros tenemos un PPD positivo. Pero no significa que desarrollemos la enfermedad. ¿Cuándo desarrollamos la enfermedad? Cuando hay cuadros de inmunosupresión, que ya vamos a ver en la historia natural de la enfermedad. Entonces, se formó un punto de vista anatomopatológico, el famoso folículo de Koster. Folículo de Koster. Que este folículo de Koster está formado por células epiteloides, células de necrosis gaseosa, y por monocitos, ¿no? Este famoso células de folículo de Koster. ¿Ya? Ahora, recuerda que cuando se forman las células de Langhans, o células epiteliales, como quiero decirlo, se van a formar en células gigantes o células multinucleares, que son las que rodean a todo eso que estoy mencionando. Lo rodean. ¿Ya? Lo rodean. Y en el centro ocurre la famosa necrosis gaseosa. La famosa necrosis gaseosa. Entonces, este es el punto de vista que debemos recordar. Ahora, ¿qué pasa de punto de vista radiológico? Se forma el famoso complejo de Ranke. Y tenemos del punto de vista anapatológico también podemos encontrarlo como famoso complejo o foco de Gone. Básicamente, cuando siempre hemos escuchado nosotros foco de Gone, ¿cierto? Complejo de Gone. Es lo mismo que Ranke, simplemente que uno lo describió en una radiografía y el otro en anatomopatología. Pero básicamente equivale a lo mismo. Entonces, el foco primario de Gone, o de Ranke, como quiera decirlo, afecta a nivel subpleural. Por eso, en las primoinfecciones, tú vas a encontrar un engrosamiento de las adenopatías, más afectación de foco pulmonar en el lóbulo superior, pero del lóbulo inferior, ¿no? Segmento superior del lóbulo inferior. Esto es en las famosas primoinfecciones que vamos a encontrar. Sin embargo, en las reinfecciones es muy característico que encontremos en el ápice, que yo ya te expliqué, porque la ventilación en estas zonas, según las zonas de West, hay mayor perfusión, ¿correcto? Hay mayor perfusión. ¿Cuál es la diferencia entre foco y complejo? Simplemente foco es la lesión pulmonar. Cuando tú escuches la palabra complejo, o quieras decirlo, el complejo de Ranke o complejo de Gone, que es básicamente lo mismo, es afectación de foco más ganglio. Foco más ganglio. Y esto es importante.
Porque recuerda, cuando tú veas en pediatría, es muy característico la TV ganglionar. Y si te preguntan en qué incidencia puedes observar mejor o descartar una posible TV ganglionar, es en la vista lateral. Ese es muy frecuente en pedia. Vista lateral. ¿Ya? En vista lateral. Concepto que debemos de tener en cuenta. Y si yo te pregunto, en una reinfección por tuberculosis, ¿qué segmentos se afectan? Es el posterior y superior. Posterior y superior. El anterior no se ve afectado por TB. Ya si quieres ser más fino. El anterior no se ve afectado por TB. Simplemente posterior y superior. En la preinfección puede haber presencia de derrame, incluso, y afectación de órganos distales. Sin embargo, yo quiero que tengas en cuenta que cuando ocurre un derrame por tuberculosis, el paciente, como te digo, es una infección subaguda crónica, no genera mucha clínica. No genera mucha clínica. A diferencia de un derrame paraneumónico o un derrame por neumonía, sí, te lo genera. Te genera bastante. Pero por TB, no. Y eso es importante, sí. Porque en pediatría, tú vas a ver un niño que puede que tenga un derrame leve a moderado por TB y va a estar totalmente asintomático. Vas a ver tranquilo el niño, vas a creer que quiere, el niño se va a querer ir porque está aburrido, pero en cambio, un derrame por neumonía bacteriana en un paciente pediátrico sí te genera mucha clínica. El niño lo vas a ver que tiene mal aspecto general, va a estar con una disnea muy marcada. Entonces son los conceptos que tenemos que recordar. ¿Ya? Tiene lo que es foco, complejo, tiene lo que es ranque, GON, folículo de Koster. ¿Cuál es el tipo de hipersensibilidad mediada por tuberculosis? Linfocitos T o lo que es la tipo 4 o retardada, que debemos tener en cuenta, ¿ya? La cual debemos tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las definiciones con respecto a un paciente? Cuando dicen sintomático respiratorio, puedes leer dos literaturas. Por ejemplo, si tú lees un poco la europea, te van a decir que es sintomático respiratorio para tuberculosis son mayores de 3 semanas. Sin embargo, en Sudamérica y en Perú, te menciono más de 15 días. Paciente con tos con flema más de 15 días se denomina sintomático respiratorio, porque en nuestro medio es muy característica la tuberculosis, demasiado característica. Entonces, cuando tú ves a la anamnesis, vas a encontrar factores de riesgo muy importantes. Paciente en hacinamiento, paciente inmunosuprimido, paciente de bajo estatus socioeconómico, paciente desnutrido. Esos son datos muy característicos a pacientes que viven en confinamiento igual con hacinamiento. Son muy característicos para ello. ¿Ya? Cuando dicen contacto domiciliario, se sobreentiende que es un paciente que vive en el mismo lugar con el paciente con tuberculosis. ¿Y cómo se define TB pulmonar? Persona a la cual se diagnostica tuberculosis con compromiso del parénquima, pero acá es el dato, con o sin confirmación bacteriológica. ¿Qué quiere decir? Que si tiene clínica sugestiva de TB y prueba radiológica de TB positiva, muy sugestiva, se asocia como una tuberculosis pulmonar con o sin confirmación por bacteriología. Es un dato que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Por la incidencia en nuestro medio, es muy frecuente. Tuberculosis pulmonar es la misma, y cabe recalcar, si tú lees tuberculosis pulmonar, puedes leer dos tipos de literatura o dos preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de tuberculosis pulmonar más frecuente? Bien puedes leer ganglionar o bien puedes leer pleural. Depende de qué zona y de qué geografía estés leyendo. Porque básicamente lo que te dice la americana o la europea vas a encontrar de que es la ganglionar, la más frecuente. Sin embargo, en nuestro medio catalogamos como la pleural, porque se complica bastante con derrame en estos casos. Entonces ahí interfiere mucho la literatura que tú leas. O bien puedes leer ganglionar o bien puedes leer pleural. Cuando dicen TB pansensible es aquella TB que es sensible a todos los medicamentos. Y aquí vienen los dos terrores que hay y que ha aumentado bastante sus casos los últimos años, la MDR y la XDR. La M, que es la multidrogoresistente, que es resistencia simultánea a la primera línea, que es la ISO y la RIFA. Y la XDR, que es a primera línea, o sea, ISO y RIFA, a parenteral de segunda línea, y a las fluoroquinolonas. Cuando digan fluoroquinolonas, te pueden preguntar, ¿cuáles son las fluoroquinolonas respiratorias? Recuerda estas dos, levo y moxifloxacino. Levo de tercera generación y moxi de cuarta generación. Te pueden preguntar eso, por ejemplo, ¿cuáles son las quinolonas de tercera o cuarta generación respiratorias? Ya sabes que es levo y moxifloxacino. ¿Ya? Moxifloxacino.
Muy bien. Ahora, tenemos conversión y reversión. Son más definiciones, pero son las más importantes que yo he considerado que quiero que no te olvides. Con respecto a conversión, es cuando tienes un paciente, yo lo dibujo de esta forma. Dibujo una línea, ¿ya? Para mí eso es conversión, mira, cuando tienes, dibujo una línea de tiempo, yo manejo mucho línea de tiempo, sí, para que me funcione, mira, cuando tienes dos cultivos negativos, con un intervalo de 30 días, ¿ya? Y antes has tenido un positivo. Para mí esto es una conversión. Sin embargo, es una reversión cuando vuelves a tener dos cultivos positivos en un intervalo de 30 días. Para mí esa es una reversión. Después de haber tenido un cultivo negativo. Entonces, para mí esta es una reversión. Conversión, cuando has tenido positivo y luego has tenido dos negativos con un intervalo de 30 días, y reversión, cuando después de un negativo has tenido dos positivos con un intervalo de 30 días. Para mí eso es conversión y para mí eso es reversión. ¿Cómo definimos un caso nuevo de TB? Es aquel paciente con diagnóstico que nunca ha recibido tratamiento o por lo menos lo ha recibido no ha recibido los últimos 30 días o 25 dosis continuas. O que lo ha recibido por lo menos 30 días o 25 dosis continuas. Y antes tratado aquel que ha recibido dosis por más de 30 días. ¿Cómo definimos un paciente curado de TB? Curado, hacemos paciente que ha terminado tratamiento para BK con comparativa con un BK negativo en el último mes. Eso es un paciente curado y la definición más importante de esta columna. Paciente curado, paciente que ha terminado su tratamiento de tuberculosis y el cual ha sido un BK negativo en el último mes. ¿Correcto? Ahora, con respecto a su historia natural, o qué aspectos generales quiero que recuerdes. Ocurre simplemente esto. Nosotros hemos estado expuestos a tuberculosis más de una vez en nuestras rotaciones hospitalarias. Eso es fijo. Eso es fijo, fijo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en esta historia? Ocurre que el cuerpo lo elimina, que esto es entre el 90 y 95%, lo elimina al micobacterio, nuestro sistema inmune. Sin embargo, hay un 5 a un 10% que no lo puede eliminar y se denomina una infección primaria. Esta infección primaria, o bien, se puede complicar con una TB miliar, que es una diseminación hematógena, ¿ya? Una TB se puede complicar, o simplemente nuestro sistema inmune, al no poder eliminarlo, pero lo encierra. Que ya te expliqué que forman los famosos folículos o granulomas. Entonces, ocurren dos funciones. O genera una TB miliar, ya una TB miliar, o simplemente genera una infección latente, oculta o dormida, como yo la llamo, ¿ya? Con respecto a la TB miliar, si te preguntan cuáles son los nódulos que podemos encontrar en la TB miliar, son los nódulos de Simmons. Ya pregunta un poquito rebuscada. Nódulos de Simmons son característicos de la TB miliar, por si acaso. ¿Qué ocurre cuando hay una infección primaria y genera una diseminación? Ya que es la forma más grave de TB, la miliar. Y las vacunas para tuberculosis, para el niño recién nacido, el famoso, correcto, beta-HCG, previenen esta forma de TB miliar. No previenen la microinfección pulmonar, sino previenen las formas más graves, como la TB miliar. ¿Ya? Luego, si no ocurre esto, ocurre una infección latente, que el paciente pasa años asintomático. Y es aquí donde genera el famoso PPD positivo. No te pasa un PPD positivo. Entonces, ocurre un cuadro de inmunosupresión, de estrés, no sé, estrés, inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, una infección por VIH, qué sé yo, y genera que tu sistema inmune caiga a pico y ocurre una infección secundaria, que es la famosa reactivación de la TB. Y es aquí donde ocurre el proceso de que se pone en la ápice superior y todo lo mencionado. ¿Ya? Eso es lo que pasa con respecto. ¿Ya? Entonces, en la infección primaria ocurre la diseminación y también podemos ver acá los famosos los focos de Gauss o focos de arranque, como quieras verlo. Los focos de Gauss son los que todo el mundo conoce, ¿no? Focos de Gauss, en la infección primaria. Y la reactivación o infección secundaria es cuando ya ha habido un cuadro de inmunosupresión. Y bien, esta reactivación o bien puede ser de forma
endógena o puede ser de forma exógena. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? La endógena son aquellas que ha sido reactivada por aquellos micobacterium que ha quedado en los ganglios. En cambio, la exógena se ha catalogado como una verdadera reinfección por estar presente, por estar expuesto a otro paciente con TB. Son dos formas de reactivarlo. O endógena por aquellos micobacterios que han estado localizados en los ganglios, como ya te he explicado, o una exógena cuando ha habido una leve exposición a otro paciente y se genera, se cataloga la de verdadera reflexión y está de peor pronóstico con respecto al paciente en su forma clínica. ¿Ya? En su forma clínica. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto a sus manifestaciones clínicas de tuberculosis? Es muy puntual. Fiebre, tos más de 15 días, sudoración nocturna, ¿ya? Estos pacientes tienen sudoración nocturna muy marcada, esputo no purulento y hemoptisis. Pero yo quiero que recuerdes algo importante. Cuando digan hemoptisis, si te preguntan o si te dicen cuál es la causa de hemoptisis, tú siempre vas a pensar en tuberculosis probablemente. Pero también hay otras patologías que te generan hemoptisis y depende mucho del cuadro. Siempre digo, tienes que hacer tu mapa mental o tu línea de tiempo, porque la hemoptisis en TB es un cuadro subagudo crónico, paciente con 4 semanas, 6 semanas. Pero si dicen una hemoptisis aguda, un paciente totalmente sintomático, ¿qué puedes pensar? Con disnea súbita más taquicardia, ¿qué me serías? En una tromboembolosis pulmonar. O en patología cardíaca, con un cuadro subagudo crónico acompañado de pérdida de peso, correcto, con disnea, angina y síncope, de eso que se piensa en una estenosis mitral, por ejemplo, incluso una aórtica. Entonces, tenemos que ver siempre esos datos, no siempre a rajatabla. Evaluemos tiempo. Por eso, tu línea de tiempo es importantísima. Si tu cuadro es agudo, si es subagudo o si es crónico. Cualquier enfermedad que tú veas, evaluarlo. Siempre, es muy importante. ¿Por qué? Porque en TB también te puede presentar disnea, sin ningún problema. Ahora, si dicen disnea aguda, súbita, acá. ¿Qué puedes pensar? ¿Qué enfermedades te puede generar? Edema agudo de pulmón, tromboembolosis pulmonar. Subaguda crónica. Acá, ¿qué puedes pensar? Insuficiencia cardíaca, tuberculosis, valvulopatías, ¿cierto? En una aguda, un edema agudo de pulmón por causa de una ICC descompensada, obviamente, pero no es el caso de fondo, sino el edema agudo de pulmón, que fue el desencadenante. Siempre en una enfermedad tú evalúa tu línea de tiempo, es lo importante. Y con respecto a la hemoptisis, que te dicen es ruptura de unas aneurismas o cavernas, o de aneurismas, si te pueden preguntar cuáles son las aneurismas que se rompen a nivel pulmonar que generan hemoptisis, son las aneurismas de Rasmussen cuando se asocia a una hemoptisis masiva. ¿Ya? De Rasmussen cuando se asocia a una hemoptisis masiva. ¿Cuándo definimos hemoptisis masiva? Depende de la literatura. No hay un consenso con respecto a eso. Pero sin embargo, ruptura de las aneurismas de Rasmussen en tuberculosis te va a generar una hemoptisis. ¿Ya? Una hemoptisis. ¿Ya? ¿Qué datos generales quiero que recuerdes de TB? Que no te olvides. Son los siguientes, mira. Tuberculosis. Yo trabajo mucho con mapas mentales. Siento que va mejor. ¿Qué tenemos que recordar con respecto que hablamos sobre su microbiología? Tenemos lo que es los ácidos micólicos, que los cuales le dan su bacilo alcoholresistencia, y los lipoarabinomananos, que le evitan la fagocitosis. Fagocitosis, ¿no? Fagocitosis. Muy bien. Genial, bacán, chévere. ¿Qué más tenemos que recordar con su microbiología? Es una catalasa peroxidasa, es un micobacterio, es una catalasa peroxidasa. ¿Correcto? Resiste la exposición a la oxidasa. Le gusta formar granulomas. ¿Qué tipo de necrosis te le da? Necrosis gaseosa. No te olvides, necrosis gaseosa. ¿Ya? Necrosis gaseosa. Muy bien. ¿Qué más tenemos que ver? Hay formas de diagnosticar la TB, no solamente con el famoso Nielsen que todos conocemos, ¿ya? O de Kinju. También recuerda que la Nielsen o Kinju es simplemente que una es fría y una es caliente, ¿no? Después básicamente el concepto es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que es, si te dicen con respecto a tinción, que no se usa, pero aspecto teórico es importante,
la de auramina, es la más sensible, es mucho más sensible de lo que es que si el Nielsen, por ejemplo. Pero ¿cuál es su desventaja y la cual no se utiliza? No diferencia familias, no diferencia familias. Es por eso que no se utiliza, pero es la más sensible. Reconoce el complejo Mycobacterium, pero no cuál. Por ejemplo, te dicen cultivo, ya a grosso modo yo que recuerdes es lo que es el Lowenstein-Jensen, que es básicamente el gol estándar. Y en bioquímica, que no se utiliza, pero es importante recordar, recuerda lo que es la de niacina, es positiva, y catalasa positiva. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia con la niacina? Si te preguntan algo más rebuscado, ¿con qué Mycobacterium te puede dar positiva la niacina? No solamente de tuberculosis, sino con Mycobacterium simiae, por ejemplo. Por eso no se utiliza. Clásicamente ese cultivo es el gol estándar y el BK, ¿no? Porque es una técnica de Sil-Nielsen. Ya, pero recuerda que la niacina tampoco diferencia exactamente la bacila de Koch, simplemente porque reconocen dos grupos de Mycobacterium. ¿Ya? Es un concepto que quiero que tengas presente y que no te olvides con respecto a eso. La forma de transmisión más frecuente es la forma de transmisión respiratoria. Sin embargo, con respecto a los tipos de TB, acá son datos interesantes. La más frecuente que nosotros tenemos es la pulmonar, ¿no? Es la pulmonar, la más frecuente. Pero si yo te pregunto la más contagiosa, ¿cuál sería? La TB laringea. La TB laringea es la más contagiosa. Es muy rara, pero es la más contagiosa, más que la TB pulmonar. Es la TB laringea. ¿Ya? ¿Qué más debes tener en cuenta? Cuando afecta ganglionar, TB ganglionar. Y cuando afecta ganglionar, tú puedes encontrarlo en literatura como la famosa escrófula, cuando afecta ganglios cervicales. La famosa escrófula, puedes encontrarlo de esa forma. Ya, escrófula. ¿Qué más? Se puede complicar cuando afecta a pleura, te puede generar un derrame pleural. Cuando se va a hueso, una diseminación, se va a hueso, ¿correcto? El lugar más frecuente de diseminación ósea de la tuberculosis es columna vertebral, no te olvides. A nivel de T10 y T12, que te da la famosa enfermedad mal de Poc, o enfermedad de Poc. Una L nada más, mal de Poc, que te afecta a nivel de T10 y nivel de T12, pero te afecta a las partes posteriores de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Posteriores, porque un diagnóstico tomográfico muy diferente, muy importante, es que la brucelosis también te puede afectar a nivel del cuerpo vertebral, pero su signo radiológico es básicamente escalonado. En cambio, el mal de Poc afecta a las partes posteriores completas de lo que es el cuerpo vertebral. ¿Qué más? La TB te puede generar a nivel genitourinario infertilidad en mujeres cuando se asocia a sinequias por infecciones, sinequias del útero, el famoso síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman. Cuando se va al riñón, te genera la famosa TB renal y se asocia la famosa triada de Colombino. Triada de Colombino. Piuria, pH ácido, cultivo negativo. La triada de Colombino, por ejemplo. La triada de Colombino también. ¿Qué más? Cuando se va al cerebro. Cuando se va al cerebro, te genera la famosa meningitis tuberculosa. Por ejemplo, la famosa meningitis tuberculosa. Que esta meningitis es un cuadro subagudo crónico. En el relato cronológico te va a mencionar paciente con antecedente de TB, un paciente que hace 2 semanas progresivamente ha tenido cambios de sensorio. Es una meningitis bacteriana clásica. Y en el dato de líquido cefalorraquídeo, aquí te va a mencionar siempre, como toda TB bacteriana, glucosa baja. Toda la TB bacteriana te genera glucosa baja. Sin embargo, en la celularidad te van a decir aumento de mononucleares o aumento de linfocitos, que es lo mismo. Porque recuerda que el tipo de hipersensibilidad es el tipo 4. En cambio, en otra bacteria te genera glucosa baja, pero neutrófilos bajos. Altos, perdón. En cambio, en TB
son mononucleares, perdón, o linfocitos. Recuerda que en mujer genera infertilidad, pero también se puede ir a trompa. También se puede ir a trompa, generando infertilidad, que a nivel del aparato genitourinario femenino es el lugar más frecuente. Cabe recalcar. Te menciono el síndrome de Asherman porque, bueno, tiene un nombre bonito. Recuerda que en medicina todo lo que tenga epónimos te lo pueden preguntar. Ya te lo pueden preguntar. ¿Qué más puede presentarte un paciente con respecto a esto? ¿Qué más podemos hablar con respecto a las eliminaciones? Ya hemos hablado lo que es la ganglionar, hemos hablado de la pleural, la laringia, la vertebral, la ósea es muy frecuente, la genitourinaria, incluso puede haber TB testicular también, poco frecuente, pero son las que debemos tener en cuenta con respecto a sus diferenciales y a su forma de diagnóstico y todo eso, ¿ya? Todo eso. Muy bien. Ahora, ya hemos visto su clínica, hemos visto sus manifestaciones, hemos visto, y esto es lo que quiero que recuerdes. No toda persona expuesta a TB, y esto es para los profesionales de salud, no toda persona expuesta a TB va a generar enfermedad. Todos hemos sido expuestos al Mycobacterium alguna vez, todos. Acá, aproximadamente un 85% de personas no se van a infectar, un 15% tal vez sí, pero de este 15%, mira este grupito que te hace la enfermedad. Y esto es una infección latente y esto es enfermedad. Es diferente. El concepto es diferente. Por tanto, una infección por TB te da PPD positivo, pero ¿qué no te da? No tienes síntomas. La radiografía es normal. En cambio, cuando tienes enfermedad, tienes síntomas y tienes radiografía anormal. ¿Ya? En ambos los PPD son positivos. El PPD no indica enfermedad, solamente indica exposición al Mycobacterium o al bacilo de Koch, por si acaso. No indica enfermedad. No indica enfermedad. No quiero que te olvides de eso, por favor. No indica enfermedad. Porque hace generar un poco de confusión, algo por el estilo. No indica enfermedad. ¿Ya? No indica enfermedad. ¿Cuáles son las técnicas diagnósticas que debemos recordar? Tenemos el famoso PPD y con respecto al LIGRA, ¿no? Tenemos el PPD y el LIGRA. Vamos por aquí. Quiero que tengas, vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la vaciloscopía, a ti te lo explico, pero a grosso modo quiero que recuerdes. PPD e IGRA son la forma para ver si hemos sido expuestos. De las dos, la más específica es el IGRA. ¿Ya? Es el IGRA. Pero sin embargo, el que se utiliza más es el PPD. Es el PPD. ¿Ya? Ambos indican infección latente, todo lo que tú quieras, pero recuerda que un resultado negativo de PPD no descarta la enfermedad, pero se encuentra mucho más asociado, tiene mayor sensibilidad cuando es una TB pulmonar y una extrapulmonar. Cuando es una TB miliar o por meningitis, el PPD no es muy útil, en realidad. ¿En qué casos te puede generar un falso positivo, un PPD? Personas que hayan sido vacunadas contra la BCG. Personas que tengan un BCG vacunado, es probablemente que tenga un PPD positivo, ¿ya? Por eso no se utiliza tanto como tal. Y un IGRA, el cual nosotros vamos a acabar con la reacción de interferón gamma, que es lo que te expliqué al principio, ¿ya? Es el más específico. ¿Por qué? Porque no tiene reacción cruzada. Este no tiene reacción cruzada. No tiene reacción cruzada. Por eso es importante. Por eso es importante. Un PPD, cuando es positivo, tú vas a leerlo, si lees en UpToDate te va a mencionar más de 5 milímetros, más de 10 y más de 15 milímetros, por ejemplo. Más de 15 si una persona inmunodeprimión paciente VIH positivo, por ejemplo, te pueden mencionar. Pero a grosso modo, quiero que recuerdes, más de 10 es positivo cuando un paciente, no tiene sin inmunosupresión, ¿ya? Y más de 5 cuando el paciente tiene inmunosupresión. Eso lo quiero que recuerdes. Cuando es más de 5, tiene inmunosupresión y se cataloga más de 10 cuando el paciente no tiene inmunosupresión. Y cuando no ha sido vacunado con la vacuna BCG. Paciente VIH más de 5 se cataloga positivo. Y recuerda, es el halo indurado, no es la área eritematosa, es el halo el que se evalúa. Es el halo. ¿Ya? Es el halo. Entonces nosotros tenemos, con diagnóstico, tenemos lo que es la vaciloscopía, que usamos lo que es la corrección de Zinn-Nielsen, cultivo, que se utiliza mucho acá, estos dos, mira. El Weinstein-Janssen, ¿correcto? Y el BACTEC, que es importante para ver sensibilidad.
de la TB. Es importante para ver sensibilidad, porque cuando tú indicas tuberculosis, tú tienes que ver sensibilidad, a qué fármaco es sensible, a qué fármaco no es sensible, para ver. Entonces, ¿qué pasa si hacemos nosotros un pequeño algoritmo de diagnóstico de TB? ¿Ya? Hacemos un pequeño algoritmo de diagnóstico de TB, mira. Hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos un paciente sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio. Tú le vas a hacer tu prueba de BK. ¿Ya? Tu prueba de BK. Lo haces tu prueba de BK. Entonces, tú haces tu prueba de BK. Tiene dos escenarios. O te genera, o es positivo, o es negativo tu BK. Pero sin embargo, ¿qué pasa si tu BK es negativo, pero tú dices, tiene clínica este paciente? O sea, tú lo ves y este paciente dices, este es TB. Sí o sí es TB. O si tiene radiografía normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que haces? Prueba de MOX. Es una prueba molecular rápida. Prueba de MOX. Es una prueba rápida, pero es costosa. Por eso se hace por el cuadro negativo. Si tu cuadro es positivo, tú ya haces una prueba de sensibilidad, el PAC que te mencionaba. ¿Para qué? Para evaluar a qué fármaco es sensible esta cepa de micobacterio. Ambos te van a responder. También. ¿Por qué? Porque tienes dos opciones. Una, si es sensible. Dos, si es resistente. Y aquí te resuelve todo el tratamiento de TB. Mira, si es sensible, tú tienes tres escenarios. 1, 2, 3. Si es sensible, pero es una tuberculosis que no se asocia a meningoencefalitis, no se asocia, esa meningoencefalitis negativa, paciente VIH negativo, paciente osteoarticular negativo, o sea, una TB normal, la pulmonar, ¿cuál es tu esquema de tratamiento? 2 meses con primera línea, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, más 4 veces por semana de isoniazida, 4 meses de 3 veces por semana de isoniazida más rifampicina. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses. ¿Qué pasa si tu paciente es una meningoencefalitis negativa? Es una osteoarticular negativa, pero es un VIH positivo. Tú lo que tú le vas a dar es lo mismo, 2 meses de la primera línea, 2 meses, pero 7 meses de isoniazida rifampicina. Entonces, ¿cuánto es el total? 9 meses de tratamiento. ¿Qué pasa si tu paciente es, o bien sea MEC positivo, haya sido MEC positivo, o haya sido osteoarticular positivo, independientemente de TB, el tratamiento cambia acá? Porque tú le vas a dar lo mismo, 2 acá, pero más 10 meses diario de isoniazida más rifampicina. El tratamiento es por 12 meses. Cambia. Y quiero que recuerdes el mal de POC, que es el osteoarticular, porque estos pacientes tienen un dolor muy grave. Yo solamente he visto 2 casos de mal de POC y no me olvido porque el paciente no quería ni siquiera que le toque con los dedos los miembros superiores porque tenía un dolor abrumador. ¿Ya? Ahora, algo importante, ¿qué tienes que pasar si tienes un niño? Tú no le haces prueba de esputo, ojo, BK es prueba de esputo. Tú no le haces. ¿Qué le hace a un niño? Porque los niños formalmente no tienen reflejo nauseoso o el reflejo para poder escupir si menor de 5 años, básicamente. Lavado gástrico. Cuando nosotros decimos que una prueba de esputo ha sido buena, cuando tiene menos de 10 células, menos de 10 células epiteloides y más de 25 polimorfonucleares. ¿Ya? Más de 25 polimorfonucleares. ¿Cómo decimos que es un sintomático respiratorio? ¿Recuerdas? Una tos más de 15 días, fiebre nocturna, diaforesis, etc. No lo que hemos mencionado. Entonces, en nuestro diagnóstico tenemos lo que son cultivo y técnicas. La baciloscopía, quiero que recuerdes, se utiliza esputo, no es saliva. Ojo, no es la saliva, tiene que, cuando tenga flema, de ahí se evalúa. No es la saliva, no es escupir, es esputo. Es sencilla, es rápida, es barata. Sin embargo, ¿cuál es su dificultad o su desventaja? No es sensible con las células pulmonares. O sea, tú le haces una baciloscopía a un paciente con derrame peritoneal o que eres alcohólico, no es muy sensible. ¿Ya? ¿Y cómo evaluamos los resultados? Es positiva cuando tenemos en este campo, tenemos
En 100 campos observados, de 10 a 99 bacilos en 100 campos. Positivo 2 cruces y 3 cruces. Lo que quiero que recuerdes cuando te dicen pausa y vacilar. Cuando tú ves de 1 a 9, 10 bacilos en 100 campos. Cuando dices una muestra pausa y vacilar, si te mencionan en el caso clínico, ¿cuál es la acción indicada? Posterior, cultivo. Una prueba de pausa y vacilar va a cultivo. ¿Ya? Va a cultivo. Entonces, en el algoritmo diagnóstico, paciente sintomático respiratorio, si es positivo es el diagnóstico de TB. Si no, va a ser radiografía pulmonar. Pero aquí, lo que yo quiero que recuerdes de todo ese algoritmo que ya te he mencionado, que le he agregado cosas, es si es negativo, pero tiene clínica, ya que utiliza pruebas moleculares. Aparte de la grafía. Ya, eso lo quiero que tengas en cuenta. A menos que tengan los recursos. Si no, simplemente te basas en este que sigue siendo vaciloscopía. Pero recuerda siempre que tu clínica manda. Recuerda que las imágenes son básicamente apoyo. Laboratorios de apoyo. Tu clínica siempre manda. ¿Ya? Entonces el cultivo, el mejor utilizado es la West Jensen. Lo malo es que su cultivo es muy lento. Es de 3 a 8 semanas por su crecimiento. Luego tienes medios líquidos. Acá vas a base de caldo de huevo, que son 4 semanas, pero básicamente el cultivo es el gol estándar. Es el gol estándar para tuberculosis. ¿Cuáles son las indicaciones? Ya te he dicho. Menores de 15 años, muestras pausivacilares, muestras extrapulmonares. ¿Por qué? Porque la vaciloscopía no tiene mucha sensibilidad con las pruebas extrapulmonares. Tienes. Y el seguimiento, ¿cuándo son las indicaciones de seguimiento para cultivo? Cuando tenemos pacientes que persistan vaciloscopía positiva después del segundo medio de tratamiento con primera línea. Es una forma que debemos tener en cuenta. Y sobre todo en pacientes con MDR y XDR, sí o sí tiene que estar mensualmente con su control para cultivo. ¿Correcto? La prueba de sensibilidad de todas estas, creo que recuerda la prueba MOX, que es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque la prueba MOX está indicada independientemente si tu vaciloscopía es positiva o es negativa. Independientemente. En cambio, la prueba de gris o la prueba del medio líquido, MGIT, va a depender de la vaciloscopía, si esta es positiva o no. En cambio, la prueba MOX, que ya te mencionaba, la prueba de sensibilidad, no importa si la vaciloscopía es positiva o negativa, tú la haces la prueba MOX. Por eso creo que recuerdes con respecto a ese tema, esa parte, la prueba MOX, de todas estas tres. Y la prueba molecular no ha visto evidencia o se ha demostrado que tenga mejor eficacia que el cultivo. Es disponible en 72 horas, correcto. Una, el costo. Dos, pocos hospitales tienen la capacidad para hacerlo y no ha demostrado mejor sensibilidad y especificidad que el cultivo. Por lo tanto, el cultivo sigue siendo lo que es el gold estándar. Y con respecto al tratamiento, lo que siempre te van a preguntar, ¿cuáles son los agentes de primera línea? Recuerda, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracenamida, ¿correcto? La streptomicina ya no se usa tanto, ¿ya? Y agente de segunda línea tiene lo que es kanamicina, amicacina y capromicina. Las fluoroquinolonas respiratorias, levo y moxi. Y aquí tienes los otros agentes de segunda línea, ¿ya? El tratamiento para MDR y XDR es tratamiento netamente etiológico. Ahí ya no entramos como médicos generales, es netamente tratamiento del especialista, es etiológico. Que tú ya has sabido que es un tema resistente, hasta ahí el especialista tiene que verlo. Nosotros, como tenemos que saber tratamiento de primera línea y segunda línea, lo que tenemos que tenerlo siempre el concepto claro. ¿Y cuáles son los esquemas? Yo te he explicado 2 meses y 4 meses, la primera y segunda fase. Lo que tengo que preguntar son las dosis, tal vez. Pero la dosis, recuerda que con nosotros tenemos menores de 15 años, es lo que más te van a preguntar, porque es paciente pediátrico. Los pacientes pediátricos tienen que recordar sus dosis. Si es menor de 15 años, 10 y 15 miligramos de la ISO y la rifampicina. Si es mayor de 15 años, cambia. Porque ya es 5-10. ¿Ya? Es 5-10. Es 5-10. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante o por qué el tratamiento de primera línea net solamente es ISO y rifa? ¿Por qué se catalogan los dos? Por su mecanismo de acción. Por su mecanismo de acción. ¿Ya? Por su mecanismo de acción. Porque la isoniazida, ¿ya? Es un bactericida de fase rápida. En cambio, la rifa es un bactericida de fase lenta. Por eso ambos son el tratamiento de primera línea porque se complementan. Primer punto. Segundo, si te preguntan, ¿quién actúa a nivel de la caverna? Actúa la ISO, la rifampicina. ¿Por qué? Porque en la caverna ocurre la fase de replicación. ¿Quién actúa en la fase del calcio? ¿Qué fármacos? Rifampicina, pero es fase lenta. ¿Y quién actúa
o ayuda al macrófago es la piracinamida. Es la piracinamida. ¿Ya? Es la piracinamida. Entonces, ese es el mecanismo. Y los efectos adversos, te van a mencionar siempre, etambutol, neuritis retrovulvar. Piracinamida, hepatitis, rifampicina, pero pues te puede asociar con colestasis, ¿ah? Por si acaso, colestasis de rifampicina. Lisonecida de igual forma se asocia con neuritis, por lo tanto se da una combinación siempre con vitamina, que es la vitamina B6, que es la piridoxina. Cuando es un tratamiento para TBs, por la isoniazida, asocias con vitamina B6, piridoxina, ¿correcto? Y esto es lo que es con respecto al tratamiento en el embarazo, que te menciona today, das ISO y rifa, no puedes dar otro. ¿La TB es contraindicación de lactancia? No. TBC en lactancia, que estamos hablando de embarazo, si es una TB sensible, no. Simplemente lo que te menciona, por ejemplo, es una TBC cruzada. Pero si es resistente, ya está contraindicado. Ya que están las dosis, cambia de 5 a 15 nada más, pero damos por más tiempo. ¿Ya? La preferida es isoniazida por 9 meses, nada más, en una tuberculosis, en lactante. Al niño, y es otro tema de TB neonatal, al niño fue otro tema de TB de lo que es neonato, pero si tienes una madre con TB positivo, sensible, el niño tú le das el tratamiento de la madre en caso, después de 3 meses de evaluación, te salga un PPD positivo. De todo el algoritmo quiero que recuerdes eso. Si tienes un niño, hijo de madre con TB positiva, a los 3 meses de control te da un PPD positivo, ya necesita tratamiento para TB. Tratamiento de la madre, si es sensible. O una profilaxis en esos casos. Son dos que ahí ya es más específico, pero es otro tema un poquito más largo que con respecto a TB neonatal, pero es lo que quiero que recuerdes a grosso modo. ¿Ya? Y bueno, chicos, hemos terminado el tema de tuberculosis. No las pongo más la ponencia para que sea más didáctico y bueno, no canse tanto. Si hay dudas. Buenísimo, Juanga. Espectacular la conferencia. No sé si entonces alguno de los colegas tiene alguna pregunta. Como siempre pueden escribir por el chat o prender sus micrófonos.